Tiempo de análisis y para ello, en esta edición de SportsCenter, Javier Trejo Garay. Javier, ¿cómo estás? Feliz Navidad. Igualmente, mi querido Adal, un gusto saludarte a ti y por supuesto a todo el auditorio de SportsCenter. Para analizar el que en cuanto a puntos, sí decía Arati, ha sido la segunda mejor cosecha de puntos, pero ha sido, paradójicamente, la mejor temporada de Checo en Fórmula 1 por el subcampeonato y a la vez la más difícil, la más complicada, ¿coincide? Qué ironía, sin duda. Sobre todo después de esa carrera en Miami, donde empezó, digamos que a decaer el rendimiento de Checo, mismo que se agudizó más todavía en España. El propio Checo dice que para llegar al Gran Premio de España fue cuando perdió prácticamente la brújula, perdió el norte del equipo y del auto en lo particular. Fue de a poco que empezó a recuperar, pero nunca las actuaciones de Checo fueron consistentes. Ese fue el gran problema, que tenía una carrera buena y luego un par de carreras malas. Además, aderezadas por malas calificaciones, por sesiones complicadas en prácticas. Pero al final del día, como bien lo dices, qué ironías, fue una temporada que termina coronando con un subcampeonato, algo que es notable, es subcampeón mexicano, latinoamericano, y es desde luego para él, más allá de todo el trabajo que pasó, una enorme satisfacción y un gran logro sin duda. Tiene que sacar mucha enseñanza de todo esto que ha pasado en este 2023, Checo. Yo recuerdo desde temprano, incluso antes de que comenzara la misma, pero cuando empiezan a llegar los buenos resultados al inicio, sí, empieza a hablar Checo de el sueño de ser campeón, claro, de arrebatarle el título a Max Verstappen. Y a partir de ahí viene también la presión que él mismo se genera, ¿no? Y son sus propias palabras las que terminan por condenarlo, porque incluso la gente de Red Bull decía, se desenfocó, pensó más en esa posibilidad y ahí se perdió. ¿Ese fue el error? Yo creo que es un error, pero que acabó complicándole en dos planos. Uno, la presión dentro del equipo, ¿no? Al empezar a no encontrar todavía un rendimiento oportuno, pero también la prensa, es decir, el trabajo alrededor que fue malo, ya después de aquella carrera que aludíamos, la de Miami, la de España, empezó a enrarecer el ambiente alrededor de Checo. Fue muy complicado. La prensa europea, particularmente la británica, que insistía... Que no lo quiere. No lo quiere. Un dato muy interesante, Adal, que en el total de 22 carreras que finalmente hubo el año pasado, en 18 de ellas le preguntaron a Christian Horner, ¿qué va a pasar con Checo? ¿Seguirá Checo Pérez con ustedes? Por el rendimiento, Checo Pérez. Es decir, la presión que traía Checo de la prensa fue terrible. Y esto obviamente generado un poco por lo que tú dices. Cuando levanta la mano, se hace visible y dice, yo quiero ser campeón del mundo, estoy en el auto con el que puedo ser campeón del mundo, se metió una presión innecesaria. No digo, y seguramente estás de acuerdo, que renuncie al sueño de ser campeón, pero creo que trabaje sin decirlo tanto. Es decir, que no lo manifieste. Que no lo manifieste, porque se mete presión, como tú bien lo dices, innecesaria. Sí, de acuerdo. Ahora, eso quizá viéndolo desde el punto de vista negativo, de la presión, parecía que había campaña contra él. Además, correcto, tiene el auto que todo el mundo quiere, porque el de Verstappen no está disponible, el de él podría estar en algún momento disponible. Ahora, pensando en lo que viene, ¿qué tiene que hacer Javier en este 2024, insisto, para no cometer los mismos errores? De entrada yo te diría, Adal, que confío, y él seguramente también, que va a tener un mejor trabajo previo. Es decir, el descanso, el receso en el que está, seguramente será reducido, será recortado, para empezar a enfocarse a trabajar en el auto que aparentemente, según lo que sabemos, será un auto igual de competitivo o incluso mejor que el RB19. Pero tendrá que además aprender junto con su grupo de trabajo, junto con su ingeniero, empezar a trabajar en el desarrollo del auto de una manera en la que no tenga que llegar con desventaja después de un número determinado de pruebas, de carreras. Sabemos que el auto está construido para las virtudes, para las habilidades de manejo de Max Verstappen, y a ello ha tenido que adaptarse Checo en los 3 años en los que ha estado en este equipo. Ahora, si logra mejorar el trabajo previo para no tener que llegar a mitad de la temporada tratando de acomodar el auto a la forma en la que a él le guste, será muy complicado. Y lo que habíamos comentado también en nuestro podcast, por cierto, para que Checo pueda tener una opción de un año más con el equipo de Red Bull, tendrá que demostrarlo en el primer semestre. Es decir, para mayo, junio, ya habrá tomado su decisión el equipo de Red Bull. Si para entonces Checo no ha mostrado lo necesario para firmar ese contrato adicional, seguramente para mediados de julio, quizás no lo van a hacer público,
Red Bull tomará la determinación de no seguir con Checo Pérez. Última, Javier, una de las grandes virtudes, tiene varias, Checo, una de las grandes radica en el desarrollo de autos Sin duda. futuros, pensando ¿Sí? para el 2025. Esa puede ser una ventaja para Checo, para que le den entonces ese contrato y decir, a ver, 2024, primero está que te pongas las pilas y que arranques bien. Pero pensando que hay que desarrollar un auto para el 2025, pues fírmale porque eres muy bueno en ese sentido. Y Verstappen no necesariamente es el mejor, curiosamente, ¿no? Buen punto. No necesariamente es el mejor desarrollando. Sí, ya sacándoles el máximo provecho una vez que el pastel está hecho, pero para la preparación, para poner los ingredientes, ahí Checo es un gran piloto, ¿no? Yo creo que hay, como bien lo comentas, dos tipos de pilotos, ¿no? Aquellos que son rápidos y que pueden desarrollar un auto. El ejemplo de Fernando Alonso, por ejemplo. Alonso no solamente es un gran piloto corriendo en la pista, sino que además es un gran desarrollador del auto. Max Verstappen no lo es. Es un piloto que sabe aprovechar las virtudes del auto, las entiende muy bien y logra sacar provecho de ellas. El caso de Checo no es tan buen piloto, al menos en ese sentido, como sí lo es Max Verstappen, pero tiene una ventaja que no tiene Max, y es el aprender a desarrollar el auto, el diálogo con los ingenieros, decir qué falta, qué es lo que necesita, qué es lo que no necesita el auto, qué es lo que le sobra. Eso lo sabe hacer muy bien Checo Pérez. Sí. Desde que arrancó su carrera en la Fórmula 1, lo ha sabido hacer en cada uno de los equipos en los que ha trabajado. Por eso no es la excepción el Red Bull, y esa es una gran virtud, que bueno que lo pones sobre la mesa, porque por ahí podría ser que Red Bull considere también la posibilidad de continuar con Checo por lo que aporta al equipo. No solamente puntos, no solamente apoyar a Max, sino lograr desarrollar el auto, que no es poca cosa. Sí, para nada, no es poca cosa. Javier, que tengamos un gran 2024 en la Fórmula 1. Que así sea. Supuesto, a nivel personal, las mejores felicidades. Igualmente para ti y todos. Gracias. Gracias, Javier.